¿Te has preguntado qué es la percepción y cómo la percepción auditiva afecta nuestras vidas? ¿Cómo hace nuestro cerebro para reconocer y diferenciar los sonidos que se escuchan diariamente? El mundo está repleto de sonidos. Hay sonidos que existen en la naturaleza, otros que el hombre provoca y a veces incluso para comunicarse o expresarse hay sonidos que simplemente ocurren. El cerebro conserva toda esa información que recibimos a nuestro alrededor. Tenemos habilidad para recordar lo oído en el orden y la secuencia apropiada. En este video vamos a introducirnos en la percepción auditiva. Es un gusto para Escuchando Ando realizar este video. Sus compañeras y colegas Ingrid Lorena Torres, Mariluz Reyes. y quienes habla Sandra Liliana Nieto, realizaremos este video informativo para la clase de Ciencia Cognitiva. Somos estudiantes de la Maestría en Tecnología Aplicada a la Educación y queremos darles a conocer este tema. Es importante que conozcamos sus definiciones, cuáles son las diferencias que hay entre oír y escuchar. Además encontraremos una información científica y teórica sobre cómo llega el sonido a nuestro sistema nervioso. Conoceremos las leyes de la percepción, el procesamiento del estímulo que realiza el oído, tendremos algunos parámetros fundamentales, analizaremos también las cualidades del sonido y durante el video podrás realizar algunos ejercicios que te ayudarán a ir reconociendo qué tan perceptivo eres. Entonces, ¿qué es la percepción auditiva? A continuación, escucharás los siguientes sonidos. En ocasiones cerrar los ojos nos ayuda un poco a comprender mejor lo que suena. Después de la actividad, ¿qué escuchaste? Tal vez una campana, un paquete de dulces, unas crispetas toteando, un pito de carro o una puerta. Sí, reconociste más de 3 de los 5 sonidos. Déjame decirte que tu restricción auditiva está bien. Si no escuchaste sino solamente 2, es posible que tengas algunas fallas. Pero si pudiste reconocer los 5, déjame decirte que estás muy bien en tu parte auditiva. A continuación escucharemos un ejercicio de percepción auditiva. A continuación vamos a hacer otra serie de ejercicios donde no solo vas a escuchar ruidos, sino que también los vas a intentar interpretar y darte cuenta qué es lo que genera en ti. Es lo mismo escuchar la canción de cumpleaños el día de hoy o cuando cumples. O de pronto escuchar el sonido de un artista que te gusta a una canción que de pronto te genera algún tipo de reacción. Es posible que escuchar algún tipo de música te genere emociones. En este momento puedes tener los ojos cerrados y empezar a identificar qué es lo que escuchas e irles poniendo un tipo de emoción o reacción. El lunes a las 7:00 de la noche. ¿Ustedes qué le siguen comentando a esto? No, estamos hablando de fútbol. No, es que esto, a ver, ¿esto qué más comentario merece esto? ¿Qué más comentario merece esto? A emborracharse ustedes, empleados. ¿Qué más comentario va a haber, hombre? Bueno, si alguno de estos sonidos que percibiste los pudiste analizar, generó alguna reacción, es solo dedicarte a oír, has hecho un muy buen proceso de escucha y percepción. Ahora sí, ¿qué es la percepción auditiva? Pues es interpretar la información que nos aportan nuestros sentidos acerca del entorno. Es un proceso activo que depende de nuestros procesos cognitivos y de nuestros conocimientos previos. La percepción genera un conjunto de sensaciones que van acompañadas de la memoria y la atención. Es
simplemente un proceso que se genera en nuestro sistema nervioso. Por eso es necesario que reconozcamos algunas diferencias que hay entre oír y escuchar. Cuando oyes, percibes los sonidos a través de los oídos, pero cuando escuchas, oyes y prestas atención de lo que nos dicen. El oír es involuntario, pero la escucha es voluntaria, ya que podemos dejar de escuchar cuando queramos. En el oír se pueden realizar varias actividades al mismo tiempo, mientras que en la escucha se mantiene la mente lejos de las distracciones. En el oír hacemos actividades que realizamos desde que somos niños, y en la escucha podemos recordar con mayor facilidad lo que nos dicen, y es una actividad en la cual vamos desarrollando a medida que crecemos. La audición es la forma en la que el cerebro detecta las ondas que recibe a través del oído para formar una impresión consciente de la realidad de su entorno. El sonido humanamente audible consiste en ondas sonoras y ondas acústicas que se producen cuando las oscilaciones de la presión del aire son convertidas en ondas mecánicas en el oído humano y percibidas por el cerebro. Una de las principales características que tiene el sonido para ser audible por el ser humano es que su frecuencia se mantenga entre los 20 y 20.000 Hz. Por esta razón, vamos a hablar del procesamiento del estímulo que realiza el oído. El sistema auditivo, al igual que todos los sistemas sensoriales, se inicia en un receptor sensorial, en este caso el oído. Él nos permite adquirir el lenguaje, aprender sonidos, los conceptos, el vocabulario, la gramática de nuestro idioma, las inflexiones de la voz. Su tarea principal es detectar, transmitir y convertir los sonidos en impulsos eléctricos. Está especializado en transformar las vibraciones mecánicas del medio en señales nerviosas. Cuando estas señales son generadas, se procesan por diferentes grupos de neuronas que configuran la vía auditiva. Cuando se produce un sonido, el aire vibra creando una onda sonora. El pabellón auditivo cumple su función principal, captando la onda sonora y llevándola hacia el canal auditivo. Al final del conducto se encuentra el tímpano o membrana timpánica, una fina lámina de tejido que va de lado a lado del conducto auditivo y que está fuertemente tensada sobre él. Los sonidos golpean el tímpano haciendo que se mueva. El tímpano separa el oído medio del externo. El oído medio es una cavidad llena de aire que transforma las ondas sonoras en vibraciones y las transmite al oído interno. El tímpano está comunicado con 3 huesos muy pequeños en el oído medio, conocidos conjuntamente como cadena de huesecillos. El movimiento del tímpano genera una vibración en los huesecillos martillo, que está unido al tímpano, el yunque, que está unido al martillo, el estribo, que está unido al yunque y que es el hueso más pequeño de todo el cuerpo. Estos huesecillos transmiten las vibraciones convirtiéndolas en impulsos nerviosos dentro del oído medio y la amplificación hasta la ventana oval del oído interno. El oído interno consta de la cóclea y de los canales semicirculares. La cóclea, en forma de caracol, tiene un líquido que estimula las terminaciones nerviosas llamadas células ciliadas. Las células ciliadas son las encargadas de enviar impulsos eléctricos al nervio auditivo, codificando la frecuencia y la intensidad de la estimulación sonora. En un mensaje nervioso, estos impulsos viajan al cerebro a lo largo del nervio coclear, también conocido como nervio auditivo. En el centro auditivo del cerebro existen millones de diminutas neuronas que reciben los impulsos, las cuales son las responsables de procesar la información auditiva y de traducirla en un lenguaje que el cerebro pueda comprender. Esta traducción nos permite tener una percepción consciente de los sonidos que escuchamos, que son familiares y tienen sentido para nosotros. ¿Te has preguntado cómo puedes identificar en una orquesta el sonido de los instrumentos, la voz del cantante, o reconocer dónde se encuentra el objeto solo por su sonido? Entonces, sigue viendo este video, porque escuchando ando. ¿Cómo interpretamos las cualidades del sonido? Antes de reconocer las cualidades del sonido, es importante identificar lo siguiente. El sonido está compuesto por ondas longitudinales, cuyo medio de desplazamiento es normalmente el aire, pero puede desplazarse por cualquier medio, excepto el vacío. Una onda tiene las siguientes características: amplitud, periodo y frecuencia. La amplitud es la altura que puede alcanzar la onda desde el centro hasta el pico,
y se mide en decibeles. Aquí podríamos ver que esta sería la amplitud y su unidad de medición serían los decibeles. También tenemos una característica que corresponde al periodo. Y el periodo es el tiempo transcurrido en un ciclo de la onda. Y su unidad de medición son los segundos. Sería este. Este sería el periodo y se mide en segundos. Y por último tendríamos la frecuencia, que es el número de veces que se repite una onda en una determinada unidad de tiempo. Esa se puede calcular. La frecuencia podríamos decir que es 1 sobre el periodo y su unidad de medición son los hertz. De esta manera podemos entender que el sonido se puede ver como una onda que se desplaza en relación al tiempo, pero no es una onda única. Realmente lo que llega a nuestros oídos es en numerosas cantidades de ondas con diferentes características, en amplitud, en frecuencia, en periodo. Eso es realmente lo que llega a nuestros oídos. Entonces, tenemos unas frecuencias que corresponden a un espectro audible. En esta imagen podemos observar una cantidad, una escala de frecuencias, en las cuales tenemos un campo auditivo humano, que es este que aparece acá, que va de 20 a 20 kHz. Ese campo audible, ¿sí? Esas frecuencias son las frecuencias que nosotros podemos percibir, nuestros oídos están diseñados para esto. Pero también hay unos sonidos por debajo que son infrasonidos que los escuchan, los pueden ser percibidos por elefantes o topos. Hay frecuencias, por ejemplo, por encima de los 20 kHz, corresponden a estas, que pueden ser percibidas por animales como el gato o el perro, que tienen un espectro, un rango de frecuencias más amplio que el de los humanos. Tenemos ultrasonidos muy altos que pueden ser escuchados por murciélagos o por delfines. Hagamos un ejemplo. Este sonido, vamos a escuchar este. ¿Qué pasó? Volvamos a repetirlo. De pronto era que no teníamos buen audio. No, realmente no es que no tengamos buen audio. Es que es una frecuencia audible por animales como el gato, que está alrededor de los 30 kHz. No es audible por el humano. Aquí en nuestro espectro lo confirmo. Pero tenemos frecuencias como estas. Que son frecuencias totalmente audibles en nuestro campo. Entonces podemos decir que las frecuencias audibles sí están dentro de los 20 y los 20 kHz, pero hay que tener mucho cuidado, esto depende de la edad, ya que con los años esto va cambiando. Y también es por eso que existen algunos tipos de silbatos o algunos tipos de dispositivos para llamar la atención de diferentes animales en los que están diseñados para frecuencias audibles exclusivas de ellos y de pronto nosotros no los escuchamos. De esa manera podemos reconocer que sí existe un campo, un espectro, dentro de, digamos que en una escala en las cuales podemos ver que hay frecuencias audibles del campo humano y frecuencias audibles o frecuencias o sonidos que son escuchados por animales que tienen o que están diseñados para ello. Ahora miremos una característica importante que corresponde a la altura del sonido. ¿Qué es la altura del sonido? Dentro de la percepción auditiva, el tono del sonido no es una característica, sino realmente es una cualidad que depende de su frecuencia o número de vibraciones que realice por medida de tiempo. Cuanto más rápidas sean las vibraciones, o sea, alta frecuencia, el sonido será más agudo, tal como se observa en el siguiente ejemplo. Vamos a mirar estos ejemplos y reconocer la altura del sonido. Y vamos a mirar este otro sonido. ¿Podemos reconocer frecuencias diferentes? Claro que sí. Aquí en este espacio vamos a observar ondas con una frecuencia bastante alta. Y aquí tenemos 30, por tanto es una frecuencia mucho más baja. Eso significa que esta frecuencia, ¿sí?, corresponde a un sonido agudo, que estas frecuencias bajas corresponden a sonidos graves. Esta característica muestra que existe una altura del sonido. ¿Cómo percibimos la altura del sonido? Para explicarlo,
Vamos primero a reconocer la importancia de la membrana timpánica, que desempeña una labor importante. Ella tiene, aquí en esta imagen podemos ver la membrana timpánica, ellos tienen unos movimientos de complianza. Esos movimientos de complianza dependen de la altura del sonido. Cuando ingresan frecuencias graves, se captan desde las orillas, acá, desde la zona más externa. Pero cuando el sonido es agudo, se capta justo a la mitad, porque pues requiere un grado de control más alto. Esta altura del sonido también la podemos ver desde 4 teorías. La primera teoría corresponde a la teoría del teléfono, que está en 1886 por Rutherford. Propone que el oído actúa como un micrófono que convierte las ondas sonoras en señales eléctricas sin realizar ninguna otra función significativa. No procesa, no filtra, no hace un análisis, simplemente la envía así tal cual al cerebro. Pues eso lo hace que sea poco fiable. La teoría de la periodicidad en 1940 habla de que fue desarrollada por Schuster y algunos otros daneses. Habla de que cada terminación nerviosa envía información al cerebro solo durante la parte del ciclo de oscilación de la membrana basilar, tal como se ve en esta animación, donde la membrana basilar hace una oscilación. La consecuencia de los impulsos nerviosos cuando llegan al cerebro de forma discontinua es que el cerebro puede medir la separación de llegada entre ellos y de esa manera, pues en teoría, se manejaría el periodo de la onda para la periodicidad. Tenemos otro que es la teoría del lugar, que fue en 1943. Para esto necesitamos analizar esta imagen. Fue desarrollado por Bekesi y está basado en la ciudad de Helmholtz. Es basada en la resonancia. La membrana basilar varía de anchura y rigidez de un extremo al otro, lo que hace que vibre con mayor amplitud cerca de la vibradora oval, o sea, justo acá para frecuencias altas, y que vibre con, digamos que una menor amplitud lejos de esa membrana oval. Esa membrana basilar sería por este lado para percibir los sonidos más bajos. Por tanto, la labor del cerebro es solo decidir qué terminación nerviosa ha sido más estimulada y de esa manera poder hacer una percepción de la altura del sonido. Por último, tenemos la teoría del reconocimiento de la muestra. Los trabajos teóricos más recientes utilizan conjuntamente los conceptos de periodicidad y lugar. Dan carácter a la primordial, dan, digamos que una parte central hacia el cerebro, el proceso del cerebro. Los oídos sirven principalmente para enviar información espectral, pasando la detección directa de la periodicidad a un segundo término. Esta teoría considera que al recibir una serie de armónicos, el cerebro compara lo que llega por ambos oídos, asignando el sonido al tono de su fundamental. Y de esa manera, pues en la teoría más actual podemos determinar la altura del sonido. Ahora, la intensidad del sonido. Entonces, está muy relacionada a la amplitud de la onda y desde la percepción sigue la ley de Fleischer y Weber, que establece una relación cuantitativa entre la magnitud de un estímulo físico y cómo es percibido. En este caso, la intensidad sonora se mide en decibeles. Entonces, vamos a recordar cómo podemos identificar la intensidad. Vamos a reconocer dentro de este video la intensidad. ¿Sí? La frecuencia es un sonido agudo en su gran parte del video, pero la intensidad cambia de fuerte a suave o de fuerte a débil. Entonces, podríamos decir que la intensidad es esa amplitud del sonido. Cuando tenemos una amplitud mayor, tenemos un sonido mucho más fuerte. Cuando tenemos una amplitud menor, tenemos un sonido mucho más débil. Esto hay que tener en cuenta que si hay un cambio aproximadamente de 3 decibeles, pues no es perceptible, digamos que no genera mayor cambio en el grado de percepción auditiva. Pero si tenemos unos decibeles más altos, pues ya podemos generar un cambio. Por ejemplo, el umbral de sonido está en 0 decibeles, pero un movimiento de unas hojas está en 10 decibeles y ya podemos generar una percepción. Una conversación está en 40 decibeles. Hay que tener mucho cuidado con esto. Un umbral de dolor está a 120 decibeles. Y de esa manera podemos definir la intensidad del sonido. El timbre. ¿Qué es el timbre?
La diferencia de un sonido a otro por la cantidad de armónicos del mismo. Se podría decir que hay frecuencias fundamentales, que es el tono más bajo, sobre el cual se sobreponen frecuencias más altas distintas, que constituyen al timbre del sonido. Pero el timbre es una característica importante, es por eso que ubicamos varios instrumentos, ejemplo, ¿cierto? Uno de cuerda, uno de percusión, uno de viento, eh, personas que de pronto están dentro de un entorno con muchos sonidos, sin verlos podríamos tener una idea de quién es, de qué persona habló. Esta es la característica fundamental del timbre. Entonces, tenemos una forma de onda, ¿sí? Para, en este caso, 4 instrumentos. ¿Sí? La flauta, por ejemplo, el micrófono ya cambia la forma de onda y un violín tiene una forma de onda bastante diferente y nos permite identificarlos. Entonces, el ejercicio sería, ¿cuál de estos sonidos corresponden al de un silbato? Empecemos por este. Sigamos acá. Y por último, es claro reconocer el silbato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una característica, tiene un timbre específico que nos permite identificarlo. Si muchos instrumentos tocaran, ¿sí? La misma nota, ¿qué lo hace diferente? ¿Qué hace diferente un do en un violín a un do en una flauta? Es esa cantidad de armónicos que tiene el sonido, esa característica del timbre. Es posible ubicar la fuente sonora gracias a el sonido, a cómo llegan esas características del sonido a nuestro oído. Entonces, en la audición binaural se denomina escucha diótica, cuando se realiza una estimulación igual o se percibe la sensación idéntica en cada oído. Y se llama escucha dicótica cuando la estimulación sobre cada oído es distinta o la sensación percibida por cada uno es diferente. Entonces, ¿qué sucede con estas características? Ejemplo, el azimut. En el azimut podemos ver lo siguiente, que son la relación de los ejes respecto a la cabeza. Todo ser humano realiza de forma instintiva movimientos, ¿sí? Que giran su cabeza y crean índices binaurales y monaurales, y por tanto identifican con precisión la posición de donde se encuentra el sonido. En el caso de este azimut, también percíbela por diferencia temporal o de intensidad entre la respuesta de ambos sonidos que llegan al oído. Dependiendo de donde esté el estímulo, según el plano, sea horizontal o vertical, la respuesta de los oídos pues, va a ser sincrónica o diferente. Y es aquí donde, de alguna manera, la neura detectora de coincidencias hace un trabajo con 2 estímulos que provienen de cada campo auditivo. Es el caso de Valeria. Valeria es una bebé de 6 meses que logra ubicar la fuente del sonido girando su cabeza hacia ella. Ahora tenemos la altitud, dependiendo de la dirección en que llegue el sonido. Aquí tenemos un ejemplo con un gato que nos permite evidenciar cómo él hace una orientación de la oreja hacia la fuente de sonido. Ubica el sonido, ¿sí? Revisa, de alguna manera hace como una comparación de intensidad de sonido y con estas características propias, logra detectar la ubicación, gira su cabeza y se posiciona en torno a él. Y por último tenemos la distancia que se determina por el retraso de los ecos, como es el caso del murciélago, que no es fácil para los seres humanos. Nosotros no estimamos la distancia de esa manera, pero ellos sí, ellos emiten un sonido. La onda envía, se refleja y ese tiempo que demora la onda reflejada
en devolverse, es como ellos estiman la distancia del objeto y a eso se le conoce como ecolocación. Para este ejercicio quisimos realizar un tema experimental para reconocer si puede el sonido cambiar nuestra percepción visual. ¿Pero qué fue lo que hicimos? Entonces reconocemos o realizamos un movimiento de dos esferas en un plano. Vamos a poner cuidado a este primer video a ver qué fue lo que se realizó. Son solo dos esferas. Esas esferas fueron mostradas a unos invitados, a unas personas. Fueron dos planos exactamente iguales. Vamos a ver qué pasó. ¿Ya las encontraste? Este de allá se golpea, este de allá se cruzan y las de allá se golpean. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿cuál es tú que se cruza y cuál se golpea? Del lado izquierdo se cruzan y del lado derecho. Quiero que te esperes. ¿Cuál es tú que se choca y tú que cruza? Gracias, se chocan y le cruzan. Sí, gracias. ¿Cuáles sientes que se cruzan? Se cruzan las izquierdas. ¿Y las otras? Derechas se golpean. Muchas gracias. De nada. ¿Pero qué fue lo que vieron nuestros invitados en ese derecho que dicen todos que se golpea? Observemos con atención. Ok, ¿qué diferencia hay? Que agregamos un sonido característico a un golpe. De esa manera se asocia a un proceso de memoria en el cual se reconoce esa percepción o ese input auditivo e inmediatamente hace un cambio a esa percepción visual. Ya la imagen, ¿sí?, ya no se veía como que una esfera se cruzara con la otra, sino que hace un cambio y muestra que las esferas llegan a un punto, se chocan y cambian de dirección. Esa fue la conclusión que llegamos con nuestros invitados y nuestro experimento.